Con un multitudinario desfile militar, Rusia conmemoró el aniversario 77 del Día de la Victoria, fecha en la que se celebra la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin justificó su invasión a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz recibió en Berlín al presidente francés Emmanuel Macron. Los líderes pidieron un cese del fuego en Ucrania para poder impulsar las negociaciones de paz, mientras que en terreno los ataques no cesan. Tenemos información desde la región del Donbass. En Ecuador, cerca de 50 personas perdieron la vida en medio de nuevos enfrentamientos registrados en la cárcel de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, lo que eleva a más de 60 el número de reos asesinados en amotinamientos en instituciones penitenciarias este año. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Moscú, la capital rusa, donde el lunes se conmemoró el aniversario número 77 del Día de la Victoria con un tradicional desfile militar. El 9 de mayo marca la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó la ocasión para justificar su invasión a Ucrania. Los ataques no cesan en la ciudad ucraniana de Mariupol. Fuentes de la alcaldía señalaron que tras finalizar la evacuación de civiles de la planta de Azovstal, las tropas rusas destruyeron un puente que servía para las evacuaciones para evitar que los soldados ucranianos abandonen la instalación. Entre tanto, en el este, en la región del Donbass, se ha intensificado la guerra que ya se vivía en esta región desde hace 8 años. Las agresiones han alcanzado a decenas de civiles cuyas casas van quedando destruidas en medida que los ataques con artillería y bombardeo se hacen mayores. Nuestros enviados especiales Catalina Gómez Ángel y Miquel Conate nos muestran la realidad de lo que se vive en esa zona. La familia se reunió en torno a Natacha para ayudarle a limpiar lo que queda de su casa. Hasta el triple ataque de la madrugada del 7 de mayo, ella habitaba esta vivienda junto con sus 4 hijos. Uno de ellos con problemas de movilidad. Dice que ahora no están aquí. Los ha dejado en la casa de su abuela. Todos están a salvo porque huyeron después del primer impacto. La casa la hicimos con un préstamo. Hemos pagado parte y todavía tenemos que pagar el resto. Esta es una de las 25 viviendas destruidas en una población a 10 kilómetros de Kramatorsk, donde alrededor de 45.000 habitantes han decidido permanecer en la ciudad. Al comienzo de la invasión, se temió que el avance ruso llegaría de inmediato en esta región del Donbass, en el este de Ucrania. Pero pasaron semanas antes de que la ofensiva se intensificara en las provincias de Donetsk y Lugansk, donde la guerra se prolonga desde 2014, alimentada por Moscú. No nos pasará lo mismo que Mariupol. Estamos protegidos por el paisaje, el río. Hemos tenido suficiente tiempo durante los últimos 72 días para prepararnos. Esta es la vía que conduce hasta Lysychansk, en la región de Lugansk. Toda esta zona está militarizada y los ataques son continuos. Los rusos intentan destruir esta refinería y en las últimas horas han logrado controlar algunas poblaciones cercanas. La situación en Yakovlivka es diferente a otros de la región. Aquí sus habitantes, mayoritariamente campesinos, intentan continuar su vida como Oksana y su hija Lisa. Estamos muy preocupados porque ellos se están acercando cada día más. De vuelta en Kramatorsk, Olga busca los objetos que se pudieron salvar de lo que fue su casa. La explosión cayó a pocos metros de la entrada. Sentimos algo cerca, me levanté y abrí todas las ventanas. Ellos dijeron que es mejor para la onda expansiva. Luego llegó silencio. Olga cuenta que se salvó porque decidió entrar en ese momento al baño, protegido por una doble pared. 8 años han pasado desde que esta región quedara sumergida en la guerra, pero sus habitantes reconocen que los ataques actuales han puesto su vida al límite, como nunca antes. El presidente francés Emmanuel Macron viajó a Berlín en su primera salida internacional tras su reelección como presidente. Allí lo recibió el canciller alemán Olaf Scholz y hablaron principalmente del conflicto en Ucrania. Al respecto, pidieron un cese del fuego para poder impulsar las negociaciones de paz. Otro tema central fue el futuro de la Unión Europea. Macron propuso la creación de un club europeo que vaya más allá de los 27 miembros con aquellos países del viejo continente que compartan valores con el fin de crear una Europa más fuerte.
En el Día de Europa, el reelegido presidente francés Emmanuel Macron dijo que no es realista que Ucrania se incorpore en un futuro próximo al bloque europeo, ya que los 27 miembros se han mostrado unidos en el respaldo a Kiev. Macron propone ahora un nuevo mecanismo de cooperación. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, pero aunque mañana le diéramos el estatus de país candidato, el proceso se ha iniciado y espero que avancemos rápidamente hacia la adhesión. Pero todos sabemos muy bien que el proceso de adhesión llevaría varios años, de hecho probablemente varias décadas. Permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. Después de su discurso en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo, el mandatario se trasladó a Berlín, Alemania, en la primera visita oficial de su nuevo mandato. Allí fue recibido por el canciller alemán Olaf Scholz, a quien reiteró su propuesta de crear lo que denominó una comunidad política europea, abierta a todos los países que no se han adherido al bloque, pero que comparten los mismos valores. Très bien noté, c'est aussi peut-être un moyen. Es también quizás una manera de encontrar estabilidad y otra forma de cooperación con países como Reino Unido, que ha decidido abandonar nuestra Unión Europea, pero que puede tener su lugar en esta comunidad política. El canciller alemán calificó de interesante la idea, añadiendo que debe combinarse con las negociaciones de ingresos de algunos países bálticos. Me gustaría decir expresamente que se trata de una propuesta muy interesante para el gran reto al que nos enfrentamos. Estamos llevando adelante el proceso de integración permanente de la Unión Europea. Ambos queremos una Unión Europea fuerte y soberana. En este sentido, ambos anunciaron que en junio se llevará a cabo una cumbre de los Balcanes Occidentales para avanzar en la adhesión de más países a la Unión Europea. Los políticos pidieron también el cese al fuego en Ucrania. En Ecuador, cerca de 50 fallecidos y más de un centenar de presos fugitivos dejó un motín registrado en la cárcel Bellavista de la ciudad de Santo Domingo. De acuerdo con las autoridades de ese país suramericano, la mayoría de las víctimas fueron atacadas con arma blanca. La crisis carcelaria que arrastra a Ecuador se ha cobrado la vida de al menos 400 personas en un periodo de 2 años y es todo un desafío para el presidente Guillermo Lasso. Juan Pablo Lucumí con el informe. Un nuevo episodio de violencia en una cárcel de Ecuador. Bandas rivales de la prisión de Bellavista se enfrentaron en la provincia de Santo Domingo y aunque las autoridades lograron recuperar el control en horas de la tarde, aseguraron que todavía hay prófugos. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. La violencia dentro de las cárceles es un problema al que se enfrenta el gobierno del presidente Guillermo Lasso desde por lo menos hace un año. Según informes del Ministerio de Defensa, tan solo desde febrero de 2021 han muerto 350 reclusos en Ecuador, un país que alberga a 35.000 personas en prisiones que superan hasta el 15% de su capacidad máxima. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los motines carcelarios se deben al abandono estatal, el hacinamiento y la ausencia de una política integral. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Está con las manos cruzadas, está negociando. ¿Negociando qué? Más dinero para él y los pobres que se mueran de hambre. Son delincuentes porque salen a la calle y no tienen trabajo. Nadie les da. Nosotros estamos muriéndonos de hambre. El gobierno ecuatoriano ha asegurado que el incremento de la violencia está directamente ligado al narcotráfico en la zona. Vecino de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador ha servido como puerto de salida de cargamentos hacia Estados Unidos y Europa. En 2021, el gobierno de Lasso incautó una cifra récord de 210 toneladas de droga y en lo que va de 2022 ya se han incautado 70 toneladas de estupefacientes. Y finalizamos en Nueva York, donde una obra del artista Andy Warhol rompió el récord como la pieza más cara del siglo XX vendida en una subasta pública. Estamos hablando de Shot Sage Blue Marilyn, subastada por la casa Christie's en $195 millones. Se desconoce la identidad del comprador, mientras que el vendedor fue la Fundación Thomas and Dory Saman, creada por uno de los mayores magnates de arte contemporáneo y amigo de Andy Warhol. La institución prometió destinar el importe de la venta a proyectos sociales. Es todo por el momento en France 24. Les agradecemos su sintonía.